Hace 2 semanas 2 weeks ago, empecé una serie I began a series titulada El Reino de Dios. titled The Kingdom of God. Que pueda tomar notas, hágalo, tome notas. If you can take notes, do so. Pero hace 2 semanas empecé una serie titulada El Reino de Dios. But 2 weeks I began a series titled The Kingdom of God. Hoy And today, voy a estar hablando del tema I will be speaking of the topic, cómo entrar en el reino de Dios. how to enter in the kingdom of God. El Señor me dio esta enseñanza The Lord gave me this teaching, y es un poco larga. and it's a little bit long. La tuve que partir en dos. I had to divide it in two. El siguiente domingo, si Dios quiere, And of the following Sunday, if God allows it, voy a continuar con esta misma enseñanza. I will continue with this same teaching. Pero voy a enseñar bajo ese tema, But I will teach under this topic, cómo entrar en el reino de Dios. how to enter in the kingdom of God. ¿Dicen amén? Do you say amen? Ahora, empecé esta serie Now I began this series diciendo saying que cuando Jesús vino a la tierra, that when Jesus came to this earth, Jesús nunca Jesus never vino a establecer una religión. came to establish the religion. Lo voy a volver a decir. I will say it again. Cuando Jesús vino a esta tierra, When Jesus came to this earth, Jesús nunca Jesus never vino a establecer una religión. came to establish a religion. No vino a establecer una religión, He didn't come to establish a religion, mucho menos una denominación. much less a denomination. Usted nunca encontrará en las escrituras You will never find in the scripture que Jesús vino a establecer una religión más that Jesus came to establish another religion o una denominación. or a denomination. Pero cuando leemos las escrituras, But when we read the scripture, vemos que we Jesús see that Jesus, vino a establecer su reino. he came to establish his kingdom. Es por eso que constantemente That is why constantly vemos a Jesús we see Jesus a través de las escrituras throughout the scripture hablando acerca del reino de Dios. speaking about the kingdom of God. Ahora, con eso en mente, Now with this in mind, la meta principal the main goal de cada persona en esta tierra of every person in this earth debería ser should be entrar en el reino de Dios. to enter in the kingdom of God. ¿Cuántos pueden decir amén? How many of you can say amen? Entonces surge una pregunta. So now a question comes about. Póngame atención acá. Pay close attention. Surge una A pregunta. question comes about. ¿Qué significa What does it mean entrar en el reino de Dios? to enter the kingdom of God? ¿Qué significa entrar en el reino de Dios? What does it mean to enter the kingdom of God? Esta This es una pregunta muy is importante. a very important question. ¿Sabe por Do you qué? know why? Porque la religión nos enseñó Because religion taught us que el día que muramos that the day that we die, vamos a entrar en el reino de Dios. we will enter the kingdom of God. Déjeme Let decirle me tell you que eso no es verdad. that that is not true. Lo voy a volver a I mencionar. will mention it again. Déjeme decirle que eso no es verdad. Let me tell you that is not true. No debemos de tener esa mentalidad. We shouldn't have that mentality. ¿Por qué? Why? Porque al reino de Dios Because the kingdom of God, no se entra cuando morimos. we do not enter when we die. Al reino de Dios To the kingdom of God, se entra cuando todavía estamos en we vida. enter when we're still alive. Vamos, si es para el Señor, déselo más If fuerte. it's for the Lord, give it louder. Usted no entra al reino de Dios You don't enter the kingdom of God el día que the muere. day that you die. Usted entra al reino de Dios en vida. You enter the kingdom of God when you're Ahora, alive. si usted está esperando morirse para entrar en el reino de Dios, Now, if you're waiting to enter the kingdom of God when you die, el día que se muera no va a entrar en el reino de Dios. the day when you die, you will not enter the kingdom Al of God. reino de Dios se entra cuando todavía estamos en The vida. kingdom of God you enter when you're still Y alive. quiero que se le grabe esto. And I want you to remember this. La ciudadanía del reino de The Dios citizenship of the kingdom of God, se consigue cuando todavía estamos en it vida. is achieved when we're still alive. ¿Alguien dice amén? Does someone say amen? Entonces voy a entrar rápidamente en el tema. So I will go in quickly into the topic. ¿Qué necesitamos hacer para entrar en el reino de Dios? What should we do to enter the kingdom of God? Número uno, Number one, necesitamos entrar por la puerta. we need to enter through the door. Debemos de entrar por la puerta. We should enter through the door. El reino de Dios The kingdom of God tiene una puerta. has one door. Y tengo que dejar esto bien claro. And I have to leave this very clear. El reino de Dios The kingdom of God
tiene una sola puerta. has only one door. No hay dos puertas. There's not two doors. No hay tres puertas. There's not three doors. Tiene una sola It puerta. has only one door. Jesús dijo Jesus said en Juan 10:19 o Juan 10:9, in John 10:9, dijo, yo soy la he puerta. says, I am the gate. El que por mí entrare Whoever enters through me será will salvo. be saved. Y entrará y saldrá y hallará pastos. They will come in and go out and they will find pasture. Déjeme decirle Let me tell you que la única puerta that the only door para entrar en el reino de Dios to enter the kingdom of God, es Jesucristo. it is Jesus Christ. No hay otra puerta. There's no other La door. única forma, The only way, la única manera the only way para entrar en el reino de Dios to enter the kingdom of God, es a través de Jesús. it is through Jesus. Es a través de Jesús. It is through Jesus. Jesús es la puerta Jesus is the door del reino de Dios. of the kingdom of God. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? How many can give a lot of applause to the Lord? Ahora, esto Now this quiere decir means que la religión no es la puerta. that religion is not the door. Si usted ha estado practicando una religión, If you've been practicing a religion, la religión no es la puerta. religion is not the door. La denominación tampoco es la puerta. And denomination is not the door La either. única puerta The only door para entrar en el reino de Dios to enter the kingdom of God, se llama Jesucristo. it is Jesus Christ. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. He is the way, the truth, and Nadie life. puede entrar en el reino de los cielos si no es a través de nuestro Señor Jesús. No one can enter heaven without Jesus Christ. Dicen amén. Do we say amen? Número 2, Number 2, renunciar to renounce a la mentalidad de dueño. the mentality of an owner. Quiero que abra su entendimiento el día de I hoy. want you to open up your understanding today. ¿Qué necesitamos hacer para entrar en el reino de Dios? What should we do to enter the kingdom of God? 2, Number 2, renunciar a la mentalidad de dueño. renounce to the mentality of owner. Mire lo que dice Mateo 19:13. Look at what Matthew 19:23 says. Perdón, Mateo 19:23. Matthew 19:23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Then Jesus told his disciples, ¿Ustedes están acá? are we here? Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Then Jesus told his disciples, De cierto os digo truly I tell you que difícilmente that it is hard entrará un rico for someone who is rich en el reino de los cielos. to enter the kingdom of heaven. Lo voy a volver a leer I will read it again porque muchos de ustedes como que no lo oyeron bien. because many of you didn't hear it well. Entonces Jesús dijo a sus Then discípulos. Jesus told his disciples, De cierto os digo truly I tell you que difícilmente that it is hard entrará un rico for someone rich to en el enter reino de los cielos. the kingdom of heaven. Ahora, la religión Now religion usa este versículo uses this verse, y la religión dice, and the religion says los ricos no se van a salvar. the rich people will not be saved. Los ricos se van a ir al The infierno. rich ones will go to hell. El dinero no es bueno. Money is not El good. dinero es malo. Money is bad. Los ricos no se van a The salvar. rich ones will not be saved. Pero para entender este versículo correctamente, But to understand this verse correctly, es importante entender el contexto. it is important to understand the context. Déjeme le explico. Let me explain it. En el país In the country donde vivimos, where we live, se practica la democracia. democracy is practiced. Aquí cada persona es dueña de algo, Here every person is owner of something. dueña de su casa, Owner of their house, dueña de un terreno, owner of a territory, dueño de su negocio, owner of their business, dueño de su dinero. owner of their money. Usted es dueño de algo. You are owner of something. ¿Alguien dice amén? Does someone say amen? En el reino de Dios And in the kingdom of God, no existe la democracia. democracy doesn't exist. En el reino de Dios, In the kingdom of God, el rey es dueño de todo. the king is the owner of everything. Lo voy a volver a I mencionar. will mention it again. En el reino de In Dios, the kingdom of God, el rey es dueño de todo. the king is the owner of everything. Y en este And versículo, in this verse, Jesús Jesus le estaba dando la oportunidad a un muchacho, was giving the opportunity to young man, un muchacho rico, a rich man, de entrar en el reino de Dios. to enter the kingdom of God. Pero Jesús, cuando está hablando con él, But Jesus, when he's talking to him, alcanza a notar he notices que ese muchacho that the young man tenía una mentalidad de dueño. had a mentality of an owner. En otras palabras, In other words, él dijo, yo tengo muchas he posesiones. said, I have a lot of goods. Se creía dueño de las cosas. He believed he
he was the owner of things. Y una persona And a que person tiene una mentalidad de dueño that has the mentality of an owner no puede entrar en el reino de Dios. cannot enter the kingdom of God. ¿Sabe por Do you qué? know why? Porque en el reino de Dios, Because in the kingdom of God, Dios es dueño de todas las God cosas. is the owner of all things. Hasta que usted renuncia Until you renounce a esa mentalidad to that y mentality entiende que lo que usted tiene no es suyo, and you understand what you have is not usted no yours, puede entrar en el reino de Dios. you cannot enter the kingdom of Alguien diga God. conmigo, mi casa le pertenece a Dios. Someone say with me, my house Mi belongs to dinero le God. pertenece a Dios. My money belongs to Mi God. cuerpo le pertenece a Dios. And my body belongs to God. Nada es de nosotros. Nothing belongs to Cuando us. somos parte del reino de Dios, When we are part of- no somos dueños de nada. When we are part of Hay the un kingdom, solo dueño y el dueño es Jesucristo. We're not owner of anything. The only owner is Jesus ¿Cuántos pueden Christ. decir amén? How many of you can say amen? Entonces, el problema no era que el muchacho era rico. So the problem was not the young man was rich. En sí la Biblia In dice fact, the Bible says que la bendición de Jehová es la que that enriquece. the blessing of the Lord is the one that El enriches. problema no era que era rico. The problem is not that he was El rich. problema es que ese muchacho tenía una mentalidad de dueño. The problem was that he had a mentality of an owner. Cuando usted tiene una mentalidad de dueño, When you have a mentality of an owner, en otras palabras, cuando usted piensa que lo que tiene es suyo, in other things, when you think that what you have belongs to you, usted no puede entrar en el reino de Dios. you cannot enter the kingdom of God. ¿Alguien dice amén? Does someone say amen? Ahora, surge esta pregunta. Now a question comes about, ¿Cómo puedo saber how can I know si tengo una mentalidad de dueño? if I have a mentality of an owner? Porque estoy alcanzando a detectar a varios en el espíritu. Because I'm detecting some in the spirit. ¿Cómo puedo saber si tengo una mentalidad de dueño? How can I know if I have a mentality of an owner? Ah, escriba esto. A, write it down. Cuando Dios te pide algo y When- no se lo das. When God asks for something and you don't give it to him, Si te lo está pidiendo es porque es de él. if he's asking, it's because it belongs to him. ¿Sabe cuánta gente hay en las iglesias que no diezma, You know how many no people there's at ofrenda? church that don't tithe or offer? ¿Sabe por qué lo hacen? You know why they do it? Porque se creen dueños Because they think they're owners de lo que no es de ellos. of what doesn't belong to them. Pero ve, But B, cuando no administra bien lo que el rey le ha prestado. when they don't administer well what the king has lent to them, Si realmente if truly entendiéramos we would understand que lo que tenemos es del rey that what we have belongs to the king y solamente nos lo prestó para administrarlo, and he only lent it to us to administer it, cuidáramos más lo que tenemos. we would take care more of what we have. Y usted dice, pastor, You say, Pastor, yo cuido todo lo que tengo. I take care of everything that I have. Let me ask you this. Déjame le pregunto esto. What about your time? ¿Y qué tal su tiempo? Porque usted tiene un tiempo que se está acabando. Because you have a time that is finishing. ¿Cómo cuidas el tiempo? How do you take care of that time? A mí el Señor me habló en este punto. And the Lord spoke to me in this point. ¿Cómo estás administrando tu tiempo? How are you administering your time? Do you spend hours watching TV? Pasa horas viendo la televisión. ¿Pasas horas viendo el Netflix? You spend time watching Netflix. ¿Pasas horas viendo Facebook? You spend hours watching You're Facebook. wasting your time. Está gastando su tiempo. Estás perdiendo el tiempo, You're no lo wa- estás administrando como el rey quiere que lo administres. You're wasting your time and not administering how the king wants you to Y administer usted it. dice, pastor, yo ni siquiera veo la televisión. And you say, Pastor, I don't even watch TV. Bueno, ¿cómo estás administrando el cuerpo que el Señor te prestó? Well, how are you taking care of the body the Lord lent to you? Porque el cuerpo no es de nosotros. Because the body doesn't belong to La us. Biblia dice que el cuerpo es el templo del Espíritu The Santo. Bible says the body is the temple of the Holy Spirit. Yo no sé usted, hermano, I don't know about you, brother, pero cuando alguien me presta but algo, when someone lends me yo lo something, cuido mejor como cuando tengo algo mío. I take care of it better than when I have something that ¿Sabe belongs por to qué? me. Porque yo sé que lo tengo que regresar porque no es mío. You know why? Because I know how to give it Déjame back. decirte que el cuerpo que tienes aún no es tuyo. Let me tell you, your body you have is El not alma yours. que tienes no es tuya. The soul you have is not Todo yours. le pertenece al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Everything you have belongs to the King of Kings and the Lord Diga of Lords. conmigo, voy a administrar bien lo que el Rey me ha prestado. Say with me, I will administer well what the King lent to me. Pero número 3, But number 3, los sugieres preparen las bolsas aquí porque creo que a 2 o 3 se les va a manifestar. the ushers get the bags ready, 2 or 3 will manifest. Número 3, Number 3,
tenemos que renunciar a toda religiosidad. We have to renounce to our religiosity. Los religiosos no entran en el reino de Dios. The religious ones do not enter the kingdom of God. Y huelo varias religiosidad acá. And I smell a lot of religiosity here. Mateo 23:13, mire lo que dice. Matthew 23:13, look what it says. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, Woe to you, teachers of the law and Pharisees, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. you hypocrites, you shut the door of the kingdom of heaven in Pues people's ni face. entráis vosotros, You yourself do not enter, ni dejáis entrar a los que están entrando. nor you will let those enter who are trying to. Déjeme decirle, hermano, Let me tell you, brother, que la religión the religion, puede impedir it can prevent us que usted reciba su ciudadanía del reino de Dios. from you to receive the citizenship from the kingdom of God. Esto es algo interesante. This is something interesting. En sí, cuando leemos la In Biblia, fact, when we read the word, nos damos cuenta que Jesús we realize that Jesus, siempre tuvo problemas he always had problems con los líderes religiosos. with the religious leaders. ¿Por qué? Why? Porque ellos no entraban en el reino de Dios, Because they didn't enter the kingdom of God, pero tampoco querían que la gente entrara. but they didn't want the people to enter also. En otras palabras, In other words, la religión tiene el poder religion has the power para mantener a una persona fuera del reino de Dios. to keep a person out of the kingdom of God. Y escuche esto. And listen to this. ¿Qué es la religión? What is religion? La religión Religion, es básicamente un sustituto it is basically a substitute del reino de Dios of the kingdom of God creado por los hombres. created by man. Déjeme decirle esto. Let me tell you this. Cuando Jesús vino a la tierra, When Jesus came to this earth, Jesús vino a la tierra Jesus came to this earth a establecer su reino. to establish his kingdom. Pero el hombre dijo, But man said, no quiero el reino de Dios, I don't want the kingdom of God. queremos la religión. We want religion. Y la religión And religion pretende ser un sustituto para el reino de Dios. pretends to be a substitute for the kingdom of God. Pero la religión fue creada por el hombre But religion was created by man para manipular y controlar a la gente. to manipulate and control people. Y te digo algo, And I tell you this, lamentablemente, sadly, un montón de personas we have a bunch of people han caído en las garras de la religión. that have fallen in the class of Hay religion. tantas personas There's so many people, que piensan que están en el reino, they think they're in the kingdom, pero no están en el reino. but they're not in the kingdom. Están en una religión más. They're in another Y religion. Jesús no vino a predicar una religión. Jesus didn't come to preach a Jesús religion, vino a hablar y predicar, enseñar acerca de su reino. but Jesus came to speak about his kingdom. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? How many of you can say amen to this? Le voy a ser bien sincero. I will be very honest with you. Yo me crié en la iglesia I grew up in a church, y yo no sabía que el reino de Dios existía. and I didn't know the kingdom of God exists. Yo me crié en la iglesia I grew up in church, y fui atrapado por las garras de la religión. and I was trapped by the class of religion. La religión te puede atrapar. Religion can trap you. Hay gente que piensa que es parte del reino, pero no es parte del reino. People think that they're part of the kingdom, but they're not. Es parte de una religión. They're part of a religion. Y está tratando de cumplir un montón de reglas religiosas de hombre que no son parte de la Biblia. And they're trying to fulfill a bunch of rules for men and No not part of the fuimos Bible. llamados a cumplir reglas de We were hombre. not called to fulfill rules of Fuimos man. llamados a cumplir el reino de We were Dios. called to fulfill the kingdom Por of eso God. cuando Jesús enseña a orar a sus That's why discípulos, when Jesus teaches the Él disciples les to pray, enseñó a orar de esta he manera. taught them how to pray. Venga tu reino. May your kingdom Vamos a come. establecer el reino de Dios We're going to establish en the el kingdom of estado de God. Arizona. Alguien dígame amén, por In favor. the state of Arizona, someone say amen. Hay tanta gente, hermano, There are so many people envuelta en una religión. that they're surrounded by a religion. Oh my God, I'm just going to preach today. Voy a predicar el día de hoy. It's a religion. Es una religión. You have religion. Usted tiene una You religión. don't have kingdom, you have religion. No tiene el reino, tiene religión. Muchos de ustedes tienen una religión, no tienen el reino. Many of you have a religion and not the kingdom. Han sido parte de una religión por años y Yeah. piensan que son los únicos que tienen la verdad. You have been part of a religion for years and you think you're ¿Usted the sabía only que los one. católicos son parte de una religión? You know that Catholics are part of a religion. Ellos piensan que tienen la verdad. They think they have the truth. Los bautistas son parte de otra religión. The Baptists are part of another Ellos piensan religion. que tienen la verdad. They think they have the truth.
Los apostólicos piensan que son los únicos que tienen la verdad. The apostolics think they're the only ones that have the truth. Cualquier denominación Any denomination, son un montón de reglas. they're a bunch of rules. Es una religión. It's a religion. Y Jesús no vino a establecer religión. And Jesus didn't come to establish a Jesús religion. vino a establecer su He reino. came to establish his kingdom. Alguien diga conmigo, voy a transicionar el día de Someone hoy. say with me, I will transition Voy a today. transicionar de la religión al reino de I will Dios. transition from religion to the kingdom of God. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many of you say amen to this? Escúchame bien. Listen well. Cuando el Señor me empieza a hablar When the Lord began to speak to me acerca del reino, about the kingdom, yo tuve que hacer la decisión de transicionar. I had to make a decision to transition. Y te voy a decir esto. And I will tell you this. Cuando tú tomas la decisión de transicionar al reino, no todo mundo te va a seguir. When you take the decision to transition, not everyone will follow Porque you. la gente ama más lo que le enseñaron Because people love more what they taught que la them misma palabra de Dios. than the own word of God. Aquí no estamos para someternos a lo que nos Here we're enseñaron. not here to submit to our Aquí God. estamos para someternos a la palabra del We are Rey, here to submit to a the word of Jesús de God. Nazaret. To Jesus of Nazareth. Pero ¿qué hice, hermano? Transicioné. But what did I do? I transitioned. Cuando usted transiciona al reino, When you transition to the kingdom, el religioso va a chocar contigo. the religion one will crash Ya with no you. te va a entender. They will not understand you. Va a haber un choque de reinos. There's gonna be a clash Siento of que la kingdoms. religión se le está manifestando a dos que tres. I feel religion Yo is vengo a hablarle a la gente del reino el día de hoy. Escúchame bien. Si Listen well. estás en la religión, hoy tienes que transicionar. If you're in religion today, you have to transition. No sea que el día que mueras piensas que te vas a ir al cielo y Let not no has say that you entrado die. ni en el reino. You're going to go to heaven, you haven't not entered the kingdom. Transiciona al reino de Dios. Dile al que está a tu lado, transiciona, dile. Transition the kingdom of God. Cuando usted encuentra el reino de Dios, When you find the kingdom of God, you stop wasting your time usted deja de perder el tiempo en boberías, in full things, en tonterías, in fullness, en discusiones. in arguments. I'm not here to argue with anybody. Yo no estoy aquí para Yo no discutir estoy con aquí para nadie. discutir con nadie, hermano. Yo estoy aquí para hablar acerca del reino de Jesucristo. I am here to speak of the kingdom of Jesus Christ. Mateo 13:44 dice: Matthew 13:44, look what it says. además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, Therefore, the heaven is like a treasure hidden in a field, el cual un hombre halla for which a man finds y lo esconde de nuevo. and hides it again, Y gozoso and then joyful por ello va goes for it y vende todo lo que tiene and sold all that he had y compra aquel campo. and bought that field. Cuando usted entiende When you understand el reino de Dios, the kingdom of God, todo lo demás pasa a ser secundario. everything else becomes secondary. Todo lo demás Everything else es secundario becomes secondary porque encontraste el reino de Dios. because you found the kingdom of Yo God. siento que hay gente en este lugar que va a transicionar el día de I hoy. feel people here will transition today. Dije, hay gente que va a transicionar. I feel people will Se va a transition. sacar la religión They will y remove va a decir: religion. yo soy de reino. ¿Habrá alguien de reino en este lugar? They will say, I'm part of a kingdom. So, okay, we need to make those shirts. Yo soy de reino, ¿no? We need to make sure some Para from que the se compre kingdom. una. So you could buy one. Número 4. Number 4, Guarda los mandamientos. to keep the commandments. Mateo 19:17, miren lo que dice. Matthew 19:17, look what it says. Él le dijo: He said, ¿por qué me llamas bueno? why do you ask me about what is good? Ninguno hay bueno sino uno, There's only one who is good, Dios. God. Mas si quieres entrar en la vida, But if you want to enter life, guarda los mandamientos. keep the commandments. Usted tiene que entender You have to understand que entrar en la vida es sinónimo de entrar en el reino de Dios. that to enter life is the same to enter the kingdom of God. En sí, entrar en el reino de Dios es sinónimo de tener vida, To enter the kingdom of God is the same to have life, vida en abundancia. life in abundance. Ustedes están acá, Are we here? guarda los mandamientos. Keep your commandments. El que entre en el reino de Dios The one that enters the kingdom of God tiene que guardar los mandamientos. has to keep the commandments. Déjeme le explico. Let me explain it. Debemos de entender We have to understand que el reino de Dios es un país, that the kingdom of God is a country, es un territorio, it is a territory. un territorio. It is a territory. Cuando usted se va a hacer ciudadano,
And when you're going to become a citizen de un país, of a country, usted tiene que jurar you have to make an oath y decir, yo voy a cumplir con las leyes de este país. and say, I will fulfill the laws of this country. El día que usted se haga ciudadano americano, si todavía no es, The day you become an American citizen, if you're not, que por fe pronto lo será en el De- nombre de Jesús. by faith you will be soon in the name of Jesus. Escúcheme bien, Listen well. te va a tener que jurar ahí You're going to have to make an oath que va a respetar las leyes de este país. that you'll respect the laws of that country. Usted no puede ir ahí y decirle, ¿saben qué? Yo quiero la ciudadanía, You can't just say, I want the citizenship, pero no quiero las leyes. but I don't want the laws. Yo no me voy a sujetar a las leyes de este país. I'm not going to submit to the laws of this country. Yo solamente quiero la ciudadanía, I just want the citizenship, pero no quiero nada con las leyes. but I don't want nothing with the laws. Bueno, pues no puede ser ciudadano. Well, then you can't be a citizen. Porque para ser ciudadano, Because to be a citizen, usted tiene que obedecer las leyes you del have, país. you have to obey the laws of that country. ¿Alguien dice amén a eso? Does someone say amen to that? Entonces, para entrar en el reino de Dios es la misma cosa. So to enter the kingdom of God is the same. Para hacerte ciudadano del reino de Dios, To become a citizen of the kingdom of God, el rey te está diciendo, the king is telling you, tienes que obedecer las leyes. you have to obey the laws. Tienes que obedecer mis You have mandamientos. to obey my Mi commandments. palabra es la ley. My word is the law. El rey dice, The king mi says, palabra es la ley My de word mi is reino. the law of my kingdom. Y si tú te quieres hacer ciudadano de mi reino, And if you want to be a citizen of my kingdom, tienes que cumplir con mi palabra. you have to fulfill my word. Tienes que cumplir con mis leyes. You have to fulfill my laws. ¿Ustedes están aquí? Are we here? Ahora, ¿qué pasa Now, what happens cuando una persona quiebra la ley? when a person breaks the law? Bueno, cuando una persona quiebra la ley, Well, when a person breaks the law, creo que pierde ciertos beneficios o privilegios aún. I believe they lose certain privilege or benefits. Por ejemplo, los que les gusta manejar recio, For example, the ones that like to drive fast. como que las mujeres tienen ese problema más que los hombres. Like the women have that problem more than the man. ¡Fu! Y le dan ticket y ticket y ticket. And they give them a ticket, another ticket. No se le olvide pagar el ticket, hermano. But forget to pay that ticket. Bueno, si usted quiebra la ley, Well, if you break the law, el límite está a 65, the speed limit is 65, pero a usted le gusta ir rápido but you like to go fast. y pasa a 95. And you're speeding to 95. Bueno, el policía te para, Well, the cop is going to stop you. te da un ticket, They ¿verdad? give you a ticket. ¿Cuántos les han dado ticket acá? How many of you have gotten a ticket Wow, here? puros santos tenemos en la iglesia. We only have holy ones here at church. Yo sabía que esta era una iglesia santa. I knew this was a holy church. ¿Cuántos les han dado ticket? A ver, levante la mano. How many of you have gotten Todos a nos han ticket? dado ticket, yo creo, los que manejamos. I believe all of us that drive have gotten one. Y manejar es un privilegio de este país. And to drive is a privilege of this country. Usted maneja porque usted tiene el privilegio de manejar. You drive because you have a privilege to drive. Pero si usted sigue rompiendo la ley, But if you continue breaking that law, ¿sabe lo que pasa? you know what's going to happen? De repente te quitan el privilegio para manejar. Suddenly that privilege to drive is taken away. Now you can't drive anymore. Ya no puede manejar. Le tienes que llamar al hermano, hermano, venga por mí para ir a la iglesia. You have to call the brother to pick you up to go to church. Tráete el carro. No, no puedo manejar. Take the car. No, I can't drive. Y si te agarran con el privilegio suspendido, te va peor. If they grab you with a suspended privilege, it's worse for you. En el reino de Dios es exactamente la cosa. In the kingdom of God is the same thing. Cuando rompemos la ley de Dios, When we break the law of God, la palabra de Dios, the word of God, en ocasiones in occasions, hay privilegios que podemos perder. there's privilege we could lose. Hay beneficios que podemos perder. There's benefits we can lose. Por eso, hermano, That's why, brother, nos conviene obedecer la ley de it is Dios. convenient that we obey the word of Si God. usted es parte del reino de Jesucristo, If you're part of the kingdom of Jesus Christ, usted fue llamado you were called para obedecer la ley del reino de Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor. to obey the law of the kingdom of God. Ustedes están aprendiendo algo el día de hoy. Are we learning something today? Entonces, ¿qué necesitamos para entrar en el reino de Dios? Uno, entrar por la puerta. So what do we need to enter the kingdom of God? One, to enter through the door. Dos, Number two, renunciar a la mentalidad de dueño. to renounce the mentality of owner. Tres, renunciar a toda religiosidad. Number three, renounce religiousness. Cuatro, guardar los mandamientos. Number four, keep the commandments. Y con esta termino, número 5. And with this one I finish. Number five, Yo en mi opinión es la que más me impactó. in my opinion, it's the one that impacted me the most. Es algo muy tremendo. It is something very tremendous. Número 5, Number five,
ser como niños. Be like a children. Lo voy a leer, Mateo 18:3. I will read in Matthew 18:3. Mire lo que dice. Look what he says. Y dijo, And he said, de cierto os digo, truly I tell you, que si no os volvéis unless you change y os hacéis como niños, and become like little children, no entraréis en el reino de los cielos. you will not enter the kingdom of heaven. Fíjese cómo Jesús usó esa palabra entrar. Notice that Jesus used the word enter, Entrar en el reino de los cielos. to enter the kingdom of heavens. Esto quiere decir That means que necesitamos entrar en el reino de los cielos. that we need to enter the kingdom of heavens. Pero para entrar, But to enter, bueno, necesitamos well, we need ser como niños. to be like children. Ser como niños. We need to be like children. Y quiero que note que dice, es cierto, digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños. Notice how it says if we don't change and become like little children. No dice como niños espirituales, ¿verdad? Doesn't say like spiritual children. Ese es otro tema. That's another topic. No está hablando ahí de niños espirituales. It is not speaking of spiritual children. De esos que se quejan por todo. Those that complain for everything. Los que lloran por todo. The ones that cry for everything. No, de ese tipo de niños no, hermano. Those type of children, no. Que si no os volvéis y os hacéis como niños, That if we don't change and become like little children, no entraréis en el reino de los cielos. you will not enter the kingdom of heaven. Para entrar en el reino de los cielos, To enter the kingdom of heaven, número 5, number 5, necesitamos ser como niños. we need to be like children. Hay tantas cosas que pudiera hablar de esto, And there's so many things I could speak about this, pero el Señor me ministraba de una en específico. but the Lord ministered me about one. Creo que el I believe that the niño tiene algo child has something que el adulto ha perdido. that the adult has lost. El niño tiene algo que se llama inocencia. The children has something that is called innocence. ¿Qué tienen los niños? What do the children have? Inocencia, They son have- inocentes. They're innocent. Son inocentes. They're innocent. Y por su inocencia, And for their innocence, los niños tienen una habilidad que nosotros muchas veces ya no tenemos. the children have an ability that we don't have. ¿Sabe cuál es? You know which one it is? Es la habilidad de creer. It is the ability to believe. El niño cree. The child believes. Mira, cuando tú le dices a un niño, te voy a llevar a la tienda más tarde, el niño te creyó. When you tell a child, I will take you to the store later on, the child believed you. ¿Alguien dice amén a eso? Does someone say amen to that? Ahí los está ministrando el Señor a los papás que quiebran su palabra todo el tiempo. The Lord is ministering the parents that break their word all the time. Por eso no le digas a un niño, te voy a llevar allá o te voy a comprar un juguete nomás para calmarlo si no lo vas a hacer. Don't tell them I will take you there or buy your toy if you're not going to do it. Porque el niño tiene la habilidad de que te creyó. Because the child has an ability that he believed you. Cuando le dijiste, te voy a comprar ese juguete el día de tu cumpleaños, el niño se lo creyó. When you told him I'm going to buy you a toy on your birthday, he believed it. Tienen la habilidad de creer. They have the ability to believe. Ya le dices a un joven, te voy a comprar ese PlayStation. No, el joven ya está dudando. You tell a young adult I'm going to buy a PlayStation, they're doubting. ¿A poco no? Am I right? Que vale $600, ¿cómo me lo va a comprar? $600, how are you going to buy it? Gana 400 a la semana, ¿cómo me va a comprar el You get PlayStation? $400 a week, how are you going to buy the PlayStation? El joven duda. The young man Pero doubts. el niño tiene la habilidad de creer ciegamente en lo que le dice. But the child has the ability to believe blindly on what Es he's más, told. si a mi niña la subo ahí a esa bocina In fact, if I put my daughter here y on le the digo, speaker, mija, aviéntate, yo te cacho. I tell my daughter, jump, I will catch you. Samali se va a aventar She's going to jump porque me va a creer. because she believe me. A un niño, hermano, chiquito, A little child, si tú sales para fuera de tu casa if you go outside of your house, en la noche y le dices, mira, mijo, at night you tell them, te voy a llevar a la luna. I will take you to the moon. El niño te va a creer que lo vas a llevar a la The luna child will believe you're going to take him to the moon. porque tiene la habilidad de creer. Because they have the ability to believe. Dije, tiene la habilidad de creer. I said they have the ability to ¿Qué believe. tienen los niños? What do the children have? La habilidad de creer. The ability to believe. Ahora, ¿por qué Jesús dijo esto? Now, why did Jesus say this? Que tenemos que ser como niños That we have to be like children para entrar en el reino de los cielos. to enter the kingdom of heaven. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque necesitamos esa habilidad
habilidad Because we need that ability de creer to believe en un reino in a kingdom que está en la tierra, that is on this earth, pero es invisible. but it's invisible. Jesús dijo, Jesus mi said, reino no es de esta tierra, my kingdom is not from this mi earth. reino no es de este mundo. My kingdom is not En from this otras world. palabras, In other mi words, reino no es natural, my kingdom is mi not reino natural. es espiritual, My kingdom is mi reino spiritual. es invisible. My kingdom is invisible. ¿Cómo una persona va a entrar en un reino que no puede ver? How can a person enter a kingdom they can't see? ¿Cómo un adulto va a entrar en un reino How can an adult enter a kingdom invisible? that it's invisible? No puede. They can't. Necesita ser como niño. They need to be like a children. Ustedes sabían que Did you know en este momento that in this moment hay dos ámbitos operando en el mismo tiempo? there's two realms operating in the same time? Estamos todos reunidos acá. We're all gathered here, Y este es el ámbito natural, el que usted mira con sus ojos naturales. and this is the natural realm, the one you see with your natural eyes. Pero aquí en este momento But here in this moment, hay otro ámbito, there's another realm, y es el ámbito espiritual. and that is the spiritual realm. Y el reino de Jesús And the kingdom of Jesus no opera tanto en el ámbito natural, does not operate in the natural realm. opera en el ámbito espiritual. It operates in the spiritual Y realm. para entrar en ese reino, And to enter that kingdom, usted necesita ser como un niño. you need to be like a child. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? En otras palabras, In other words, necesita volver a creer. you need to believe again. Esto me habla de la fe. That speaks to me about faith. Cierro aquí. And I close here. Para entrar al reino de Dios, To enter the kingdom of God, necesitamos fe. Diga conmigo fe. we need faith. Diga conmigo fe. Say with me, faith. Para entrar en el reino de Dios, To enter the kingdom of God, necesitamos fe. we need faith. ¿Sabía usted que nadie puede ser salvo si no tiene fe? You know, nobody could be saved if they don't have faith. ¿Cuántos sabían eso? How many of you knew this? Nadie puede ser salvo si no tiene fe. No one could be saved if they have no faith. Y si no tiene una fe como la de un niño, menos. If you don't have a faith like a child, much less. Necesitamos fe. We need faith. This is where it gets crazy. You guys want to hear this? Y aquí es donde se pone loco, quieren escucharlo. This is really interesting. Esto es muy interesante. ¿Sabías que la fe? What happened to her mic? La fe viene de parte de Dios. ¿La fe viene de dónde? De parte de Dios. En otras palabras, antes de que usted pueda entrar en el reino de Dios, Dios mismo te tiene que dar un poquito de fe. Por eso hay gente, hermano, que por más que les prediques, no pueden entrar en el reino de Dios. Dios mismo necesita darles fe para que ellos puedan creer y entrar en el reino de Dios. Entonces, esto se trata de decirle al Señor: dale la fe a aquel que no puede creer. Dale la fe a aquel que no es salvo todavía. Give him the faith, the one that is not Dale la saved. habilidad de creer. Give them the ability to A mi believe. hermano, a mi tío, To my brother, a my mi uncle, vecino. my neighbor. Dale la habilidad de Give creer them the ability to para que believe pueda entrar en el reino de Dios. so they could enter the kingdom of God. ¿Sabías que una persona si no tiene fe You know that nunca podrá encontrar el reino? A person without faith can never find the Por kingdom. eso la Biblia dice que nosotros no encontramos a Jesús. That's what the Bible says. We can't find Jesus. Fue Jesús quien nos encontró a nosotros. It was Jesus that found us. Usted nunca encontró a Jesús. You never found Jesus. Jesús te encontró a ti. Jesus found ¿Y you. sabes lo que hizo? And you know what Él he te did? dio fe He para gave you que faith. pudieras creer en Él y entrar en su reino. So you could believe in him and you could enter into his kingdom.